Antes del Vaticano, antes de los concilios, las encíclicas, los santos padres, hubo un hombre, un pescador galileo, sencillo, impulsivo, frágil, al que Cristo miró, escogió, formó y perdonó. Este es Pedro, el primer papa de la Iglesia Católica, el que recibió las llaves del reino, el que fue llamado Roca, el que fue confirmado en la fe para confirmar a sus hermanos. No fue el más sabio, pero fue el más amado para guiar. Esta es la historia del hombre sobre el cual Cristo construyó su iglesia. Pedro era Simón, hijo de Jonás, un pescador de Galilea, con redes, callos y esperanza. Jesús pasa junto a su barca y le dice: «Ven, y te haré pescador de hombres». Y Simón, sin dudar, lo deja todo. Ese día no solo dejó las redes. Empezó a formar parte del plan eterno de Dios. En el Evangelio según San Mateo, se nos cuenta que Jesús cambió su nombre. Tú eres Simón, y te llamarás Pedro. El cambio de nombre ya anunciaba una misión única. En los Evangelios, Pedro siempre aparece primero. Él habla por los demás. Él toma la iniciativa. Él representa la cabeza visible del grupo apostólico. Cuando Jesús pregunta: ¿quién dicen ustedes que soy yo?, Pedro responde: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Entonces Jesús pronuncia una de las frases más poderosas de toda la Biblia: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Esto se narra en el Evangelio de Mateo. Allí nace el papado. Pedro no es solo un discípulo más. Es la roca institucional, espiritual y apostólica de la Iglesia. Cuando Jesús le entrega las llaves del reino, le está dando autoridad delegada, como se hacía en el Antiguo Testamento con el mayordomo del rey. Pedro recibe el poder de atar y desatar, de pastorear, enseñar, confirmar en la fe. Pero no es poder para dominar, sino para servir. La Iglesia no fue dejada al azar. Cristo la fundó con estructura, con cabeza, con sucesión. Y Pedro es el primer eslabón visible. Pedro no fue perfecto. Reaccionó con temor cuando Jesús habló de su pasión. Negó al Maestro en la noche más oscura. Y aún así, fue confirmado en su misión. Porque Cristo no elige a los perfectos, sino a los dispuestos. Pedro lloró amargamente por su negación, pero su dolor se convirtió en fidelidad probada. Después de la resurrección, Jesús se aparece en la orilla. Pedro se lanza al agua y corre hacia él. Y frente a un fuego, Jesús le pregunta 3 veces: «Pedro, ¿me amas?». Y 3 veces le responde: «Señor, tú sabes que te amo». Entonces Cristo le dice: «Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas». Este no es solo un perdón, es una investidura. Jesús no le dice esto a Juan, ni a Tomás, ni a Santiago. Solo a Pedro. La misión de pastorear toda la iglesia recae sobre él. En Hechos de los Apóstoles, el día de Pentecostés, el Espíritu Santo desciende. Y es Pedro quien se levanta y proclama: «Este Jesús, que ustedes crucificaron, Dios lo ha resucitado. Él es el Señor y el Mesías». Ese día, Pedro se convierte en el primer papa en funciones. Predica, bautiza, guía, confirma, juzga. La iglesia ya está viva. Y Pedro está en su cátedra. En los primeros conflictos, es Pedro quien decide admitir a los gentiles al bautismo, tras la conversión de Cornelio. Y en el primer concilio de Jerusalén, es Pedro quien habla primero. Y los demás escuchan. La iglesia ya tiene un pastor. Y su palabra, guiada por el Espíritu, es ley. Pedro viaja, predica, sufre persecución. Y llega a Roma, donde establece su sede. No por casualidad, sino por providencia. La cabeza visible de la iglesia reside en el corazón del mundo antiguo. La sede de Pedro será el lugar donde cada papa, sucesor legítimo, continuará guiando a la iglesia hasta el final de los tiempos. En Roma, Pedro es arrestado y condenado a morir.
y pide ser crucificado cabeza abajo, porque no se considera digno de morir como su Señor. Así muere el primer papa, sellando con su sangre la autoridad recibida de Cristo. Pero su muerte no fue el final. Fue el comienzo de una sucesión apostólica que llega hasta hoy. La promesa de Cristo fue clara. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y no han prevalecido. Desde Pedro hasta el Papa León XIV. La Iglesia Católica se mantiene fiel a esa promesa. Cada papa es sucesor de Pedro. Cada papa hereda las llaves. No por poder humano, sino por gracia divina. Pedro vive. Y su barca sigue navegando. Si alguna vez dudas de tu camino, recuerda que Pedro también dudó. Si alguna vez caes, recuerda que Pedro también cayó. Pero el amor de Cristo lo levantó y lo convirtió en roca. Y hoy, el mismo Jesús te pregunta: ¿me amas? Entonces, súbete a la barca. La barca de Pedro. La Iglesia Católica. Confía en ella, camina con ella. Ama a Cristo como Pedro lo amó. Y si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a nuestro canal para más historias de fe. Activa la campanita para no perderte ningún video. Y comparte este contenido con quienes necesitan recordar que Dios no abandona. Él edifica. Porque evangelizar también es compartir. Y tú puedes ser un apóstol digital hoy. Nos vemos en el próximo video. Que San Pedro interceda por ti. Y que Cristo sea tu roca.